Estar siempre unida a Jesús. Ese es mi proyecto. La Eucaristía es la autopista hacia el cielo. Estas son algunas de las frases del beato Carlo Acutis, de quien vamos a estar hablando hoy en el podcast. Bienvenidos a todos al primer episodio del PJcast, tu espacio católico, conectando fe y vida en cada episodio. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal, Gisele? ¿Qué tal, Muy Padre? bien. ¿Qué tal a todas las personas que nos estarán acompañando? Es una gran alegría de poder finalmente realizar este tan lindo y preciado proyecto. Hoy entonces vamos a estar hablando sobre el beato Carlo Acutis y tenemos la presencia de nuestro cura párroco acá de la parroquia de Santa Rita. Bienvenido, Padre Gabriel Silvera. Buenas noches, bienvenido también a ustedes y un gusto de estar compartiendo con ustedes este momento y espacio para conocer más sobre nuestra fe. Padre, si puedes presentarte un poquito para nosotros. Muy bien, yo soy el padre Gabriel Silvero. Hace 4 meses que estoy en la parroquia de Santa Rita como cura párroco. Estuve en otras parroquias antes de venir a esta ciudad, 7 años de sacerdocio. Y vengo con fe y con esperanza a dar continuidad a la misión de la iglesia que me ha confiado por medio del ministerio sacerdotal. Bien, entonces antes de arrancar nuestro tema, también quería agradecer a nuestros auspiciantes del episodio de hoy, Impactos Muebles y JJ Variedades, que nos estarán acompañando hoy. Seguramente muchos ya estaban esperando este momento y realmente me gustaría comentar que no fue fácil para todo el equipo realizar este proyecto. Ya hace tiempo estuvimos trabajando, especialmente Giselle y compañía, y ahora con gran alegría le recibimos al padre Gabriel, que nos estará compartiendo un poquito de su biografía y también un poquito para que la gente conozca más la vida de Carlo Acutis, que es nuestra gran referencia en este momento, ¿eh? Exactamente. Entonces de repente los jóvenes que acompañan un poco a la PJ ya le conocen un poquito. Carlo Acutis fue un joven, como nosotros, era un joven italiano que falleció a los 15 años, en el año 2006, eh, debido a una enfermedad, y fue beatificado por el Papa en octubre de 2020. Entonces, para nosotros es un gran ejemplo justamente de un joven actual que con una vida así como la de nosotros, ¿verdad? Carlos también usaba el internet, jugaba PlayStation, se iba al colegio, entonces una persona común y corriente como nosotros, ¿verdad? Alguien de nuestra época, de nuestro siglo, patrono de la web también, y que hizo la diferencia en su circunstancia, en su momento, en su época, evangelizando con las herramientas también que tenía, ¿verdad? Carlos creó un sitio web para divulgar milagros eucarísticos. Entonces también un poquito motivados por él, ¿verdad? Nosotros también como patrono de la PJ miramos su ejemplo y bueno, ¿y qué nosotros estamos haciendo? ¿Verdad? Entonces también gracias a él surgió el PJcast, que es uno de los proyectos de la Pastoral de Juventud de Santa Rita. Y justamente eso también es nuestra intención, la finalidad del proyecto, así también como él, ser inspiración a otros jóvenes. Es un llamado a los otros jóvenes que también evangelicen por medio del internet, ahora que las redes sociales están muy de moda, también TikTok, ¿verdad? Y ver todas las posibilidades que este también está muy de moda, el podcast, ¿no? Y justamente de pastor, ¿cómo es? PJcast. PJ, un poquito difícil también así me dice en portugués. Entonces es muy importante poder llevar a los jóvenes este conocimiento, esta información y compartir también con toda la audiencia. Y hablando del beato Carlo Acutis, nosotros hablamos sí o sí de la juventud, ¿verdad? Entonces, padre, vos como sacerdote, ¿cuál es la importancia de que nosotros jóvenes tengamos referencias, principalmente de otros jóvenes, ¿verdad? Como Carlo. Muy bien, la figura, en cuanto a su figura, es un joven de nuestro tiempo, pero cabe resaltar también la figura de la santidad en la cual la iglesia como bautizados y como hijos de Dios nos llaman a todos por nuestro bautismo a la santidad. Pero para nosotros en esta época y sobre todo para nuestros jóvenes es una figura tan importante resaltar su figura, su vida,
todo lo que él fue también en cuanto a su vivencia, el trato con Dios, el trato con la iglesia, el trato con la Eucaristía sobre todo. Y de esa manera demostró una vida entregada a Dios, unida a Dios y ejemplo de santidad para nosotros y en especialmente para nuestros jóvenes de hoy en día. Muy bien. Y hablando entonces de los jóvenes, ¿verdad? De los jóvenes de hoy en día, ¿qué la iglesia espera de nosotros? Me baso en los dichos del Papa Francisco cuando llegó en Paraguay a visitarnos, en cuanto animaba a nuestros jóvenes, los jóvenes en Paraguay, a jóvenes paraguayos, en cuanto a estar unido a Dios y sobre todo a no tener miedo a Dios y sobre todo a tenerle a Jesús, en cuanto para seguirle y demostrar también que en cuanto a lo que es nuestro ser llamado a la santidad, todo es posible con Cristo, a no tener miedo. Eso también, después vamos a estar hablando, pero eso también me recuerda un poquito de lo que el Papa decía para los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Año pasado nosotros con la Pastoral de Juventud organizamos un grupo y nos fuimos, ¿verdad? Y, y justamente una de las cosas más impactantes, creo, de la JMJ era ver a tantos jóvenes diferentes, de tantas culturas diferentes, ¿verdad? Hablamos de la cultura misma del país, ¿verdad? De la forma de ser, pero en algo todos éramos parecidos, ¿verdad? En nuestra lucha, digamos así, por la santidad, en nuestro llamado a la santidad. Eso nos hacía semejantes a todos, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy interesante hablar de esto, ¿verdad? Que hoy en día el joven, hoy en día, ayer, mañana, siempre, somos llamados a vivir una vida santa, ¿verdad? Y justamente esos tipos de encuentros masivos que la iglesia realiza, realmente es uno de los lugares que la persona también aumenta, de cierta manera podríamos decir la fe también, porque uno se va, ve la cantidad de otros jóvenes, así como él también, que siguen a Jesús, que siguen el camino y también a configurarse a Jesús en el transcurso de la vida, como siempre es la iglesia militante, como se dice, la que va luchando y caminando. Entonces es una manera realmente de fortalecer la fe de cierta manera. Realmente no tuve todavía la oportunidad de irme y estoy muy feliz también por Gisele por tener esa oportunidad. Yo sé que no fue fácil, batallaron mucho Fuimos ah, estafados. por situaciones que se presentaron, pero estoy muy contento y son experiencias únicas, únicas en la vida. Sí. Justamente Cristian hablaba de los encuentros masivos, ¿verdad? Y uno de los momentos que creo que siempre va a quedar así fue justamente en el día de la vigilia con el Papa. Eh, estábamos, era un campo así gigante y estábamos nosotros así, lejísimos, lejísimo, lejísimo del palco. Pero tenían las telas así, las pantallas gigantes, ¿verdad? Donde veíamos todo. Y en el momento de la celebración con el Papa, se expuso al Santísimo. Y en ese momento todos se arrodillaron, ¿verdad? Y estábamos en total, en el evento, 1,5 millones de jóvenes. Y fue un silencio absoluto. Y yo me quedé, ¿cómo lo que 1,5 millones de personas se quedan calladas juntas, ¿verdad? No, para nosotros nos parece algo imposible. En nuestros encuentros, ¿verdad? Nos cuesta hacer que 100 jóvenes se queden quietos. Y ahí en 1,5 millones de jóvenes. Y eso también nos muestra que, no, la iglesia no está muerta, ¿verdad? Los jóvenes sí están, ¿verdad? Entonces, esa clase de actividades, de encuentros también nos hacen recordar eso, de que están jóvenes ahí abriendo espacios, ¿verdad? Siempre. Y justamente hablando sobre eso, en la JMJ hablamos de un encuentro mundial y todo, ¿verdad? Pero en las pequeñas comunidades, en las capillas, en las parroquias, ¿cuál es la misión del joven? ¿Cuál es el espacio que el joven puede ir y encajarse? Muy bien, en primer lugar, como sabemos y nosotros hemos experimentado todos la vida de nuestra adolescencia, desde que
prácticamente nos sentimos llamados a comprometernos con la iglesia es a través de la catequesis, en cuanto a la culminación de la catequesis, recibiendo la confirmación. Hemos dicho nuestro sí, hemos asumido nuestra condición cristiana, y el espacio de los jóvenes, el espacio de todos aquellos que han dicho sí a través del sacramento de la confirmación, guiado por el Espíritu Santo, animado por el Espíritu Santo, es activar y trabajar. Dentro de la iglesia hay muchos espacios, la cual los jóvenes pueden ocupar y estar al servicio de la iglesia, empezando, digamos, a través de los grupos juveniles, perteneciendo a un determinado grupo, reconociéndose o identificándose en un determinado grupo con la cual quiere servir. En las parroquias o en las distintas parroquias hay distintos grupos también en cuanto a carismas, en cuanto a ese llamado e identificarse. Nuestros jóvenes están llamados a pertenecer y llegar a la vida de la iglesia a través de estos grupos juveniles, la cual son invitados en el día a día a través de otros jóvenes que ya están trabajando, y de esa manera fortalecer la vida de la iglesia y sobre todo dar espacio para ellos en cuanto eh, a las actividades o distintas actividades que pueden nuestros jóvenes estar realizando dentro de la iglesia. Entonces, de esa manera, el espacio y la importancia de tener jóvenes en la vida de la iglesia es, digamos, en cuanto es futuramente para dar vida a la iglesia. Y nosotros adultos acompañarle. Los adultos estamos para acompañarle. Los sacerdotes nosotros también en cuanto a acompañar y a organizarlo. Y de esa manera también menciono lo que el Papa Francisco decía a nuestros jóvenes con su visita en Paraguay. El Papa Francisco le decía: hagan líos, pero sepan organizarse, en cuanto a un acompañamiento muy de cerca a través de nosotros sacerdotes y también especialmente de las personas comprometidas, personas adultas, en cuanto a dirigir y acompañar a nuestros jóvenes. Espacio, siempre va a haber espacio a nuestros jóvenes. Sean bienvenidos todos quienes quieran activar, trabajar dentro de los distintos grupos juveniles que están activando, ya sea en nuestra parroquia local o en otras parroquias, y también en las capillas que pertenecen a nuestra parroquia. De esa manera el espacio siempre abierto, no hay distinción, todos son llamados a trabajar y a servir dentro de la iglesia. Hay algo muy interesante que estuve atentamente escuchando y dijo así, el llamado y ser llamado, la diferencia entre el llamado y ser llamado, porque uno puede sentir el llamado de querer participar de un grupo juvenil, de un movimiento, de una pastoral, pero también implica otra situación, el ir en busca de esa persona para que esa persona ya sintiendo el llamado, sea llamado, el ser llamado y el llamado. Es un juego de palabras que es interesante, ya que estaba mencionando y ya estaba reflexionando y justamente esa dificultad que enfrentamos hoy en día, Giselle, ¿verdad? De Justamente. la juventud, que es bastante difícil traer a la juventud en la pastoral juvenil. Acá en Santa Rita somos más de 30.000 personas y de esos, ¿cuántos jóvenes participan en la pastoral juvenil? Justamente hablando un poquito sobre eso, ¿verdad? Eh, Me recordé de una frase de Santa Catarina de Siena que dice: joven, si fueseis aquello que Dios quiere que seas, incendiarías el mundo. Y eso nos hace pensar un poquito de cómo a veces nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos estar, ¿verdad? Entonces, como dijiste, muchos son llamados, pero de repente no se interesa por ir detrás de un grupo de jóvenes, a saber cuándo se reúnen, cómo es la dinámica. De repente vemos en Instagram alguna cosa y ay, parece interesante, pero no vamos detrás, ¿verdad? Y esa es la gran dificultad que tenemos también, justamente por nuestro sentimiento de, bueno, nosotros, por ejemplo, fuimos llamados, aceptamos, dimos nuestro sí a Dios, nuestro sí a la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces tenemos esas ganas de llevar a ese Señor, a ese Cristo que cambió nuestra vida también a otros jóvenes. Y nos enfrentamos con esas dificultades, ¿verdad? Muchas veces
el propio joven ya nos traba y no, ustedes son de la iglesia, no, ¿verdad? Es que Pero tiene, normalmente así los jóvenes tienen una visión de nosotros que estamos parte, es como si fuera que somos diferentes a ellos, que no pertenecemos a su grupo, digamos, social, podríamos decir, decirle, ah, pero vos sos de la iglesia, ah, y te ven como una persona diferente, ¿verdad? Podríamos decir como un bicho raro, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué vos hiciste eso? Sí, pero vos sos de la iglesia, como si fuera que ellos te ven diferente y como ellos no pueden ser así, ¿verdad? O sea, ellos prefieren quedarse en su zona de confort, podríamos decir, ¿verdad? justamente. Y eso pasa de cierta forma por una idea equivocada de lo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, me recordé de hace unos días hubo un retiro de criatura con Vivio Mirín, que está bien popular acá, ¿verdad? Del movimiento de los calabrinianos. Y mi primito de 12 años se fue. Entonces, yo conseguí la ficha, todo, ¿verdad? Le dije a su mamá, sí, sí, se va. Y después cuando le contamos, enojadísimo. No, no me quiero ir, voy a quedarme sin mi celular, no sé qué, ¿verdad? Y ahí nosotros, no, te va a gustar, no sé qué, ¿verdad? No, un retiro, voy a estar todo el día rezando el rosario, me dijo. Entonces, venimos ya con ese pensamiento de que, ay, es muy aburrido, hay que esto, hay que aquello, ¿verdad? Muchas veces no damos el espacio para ir y conocer. Ujú. De repente ustedes como sacerdotes también podrán encontrar muchas trabas en el tema de la vocación, ¿verdad? Muchas veces el joven no quiere ni entender cómo funciona el sacerdocio, nada y ya no. Aparte de eso, yo ya tengo unas preguntas también al padre y me gustaría preguntarte en el transcurso de tu misión sacerdotal, ministerial, ¿cuál fue la dificultad más grande que viste para poder llamar a los jóvenes a la iglesia? Muy bien, la dificultad, digamos, en cuanto al llamado, a la invitación a nuestros jóvenes, siempre lo que ustedes están mencionando, ¿verdad? En cuanto muchos de ellos reciben el llamado, pero muchas veces no se identifican o muchas veces les cuesta tomar una decisión, el de dar un paso, de llegar a conocer, eh, como mencionaron, ¿verdad? También a la vez a ellos prácticamente tienen en la cabeza o ya tienen, digamos, introducido en la cabeza que los que están trabajando o pertenecen a un determinado grupo juvenil son un bicho raro, que todos los días están rezando o estando, no sé, haciendo otra cosa, todo, digamos, en cuanto lo que se refiere a las cosas de Dios, perfecto, pero también, digamos, no conocen a profundidad que dentro de los grupos, ya sea de los distintos grupos juveniles, hay dinámicas, hay organización propia en cuanto para tener también momentos de formación, momentos de vida espiritual, momentos de dirección espiritual. Hay tantas cosas que se ve y se demuestra en cuanto para pertenecer y estar en el grupo. Pero en cuanto también al desafío y el que para nosotros o dificultades que muchas veces encontramos es esto. Nos falta a nosotros también en cuanto tener a jóvenes muy de cerca como para que se identifiquen con ellos, se identifiquen bien con ellos. Muchas veces para nosotros también sacerdotes nos dificulta porque nosotros no tenemos cerca o de cerca, muy de cerca, a jóvenes que nos acompañen, nos orienten para dinamizar también nuestra invitación, porque muchas veces las invitaciones le cuesta a un sacerdote lanzar hoy en día a nuestros jóvenes. Los jóvenes prácticamente le miran a la figura del sacerdote o la cara del sacerdote medio argel luego. Entonces hay una realidad en cuanto necesitamos muy de cerca a los jóvenes dentro de lo que es también nuestro servicio ministerial, en cuanto para que a través de ustedes, jóvenes quienes están en la cabeza, dirigiendo, acompañando a grupos, que ustedes también puedan transmitirles a ellos esa confianza. Nosotros damos el paso, pero la cancha prácticamente le pertenece a ustedes jóvenes como para trabajar y agarrar a esos jóvenes como para venir a conocer a nuestro grupo. Sentí una presión. Mm. Podría decir que una de las grandes inspiraciones también, y especialmente de Gisele, que podría decir es la batalladora de nuestro grupo,
que ella siempre acompaña muchos las redes sociales. También invitamos a toda la gente también que acompañe redes sociales católicos de Instagram y de TikTok, que hay muchos contenidos también que más o menos se acercan a la realidad de la juventud de hoy en día y que realmente inspira y anima a muchos jóvenes a ver que la iglesia realmente no es aburrida. Muchos proyectos por delante, ¿verdad, Giselle? Ahora nuestro coordinador Jan, ¿verdad? Agarró la dirección, pero sí, algo que siempre fue la esencia de esta PJ fue la interacción, ¿verdad? Entonces nosotros agarramos las herramientas que teníamos, justamente cuando agarramos la PJ. Acá en Santa Rita no solíamos tener una pastoral de juventud activa o una pastoral que funcione, digamos así, ¿verdad? Que consiga su espacio. Entonces, nosotros teníamos prácticamente que empezar de cero y, bueno, hacíamos nuestros encuentros, los primeros que probamos y venían 100 jóvenes, todo, ¿verdad? Pero después nos íbamos otro fin de semana en la misa y, estamos nosotros en otra vez. Entonces, nos dimos cuenta que no era suficiente con hacer esos encuentros, con todo eso, ¿verdad? Y teníamos que agarrar las herramientas que teníamos. Entonces, como Cristian estaba mencionando, nosotros formamos un equipo ahí de com y veíamos un video, un TikTok, ya nos enviamos, vamos a hacer. Entonces, si entran también en el Instagram de la Pastoral de Juventud, hay varios contenidos que creamos durante este tiempo. Y ahora vamos a ver, ¿verdad? La nueva coordinación también son muy creativos, todo lo que están armando, ¿verdad? Pero sí, es muy importante eh, eso de usar las herramientas de nuestro tiempo, ¿verdad? Y haciendo un poquito una comparación, ¿verdad? Con justamente nuestro tema de hoy, es hablar un poquito sobre Carla Cutis. En el 2006 no teníamos la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Pero aún así, con lo que había en aquella época, él creó un sitio web donde divulgaba los milagros eucarísticos. Y Y eso, hay un punto muy interesante que también llevar en cuenta, porque en aquella época, ya con las limitaciones de 2006 con el internet, que era bastante lento también en esa época, la tecnología, el Windows, la computadora, entonces, aparte de ese elemento, digamos, de evangelización, hay una cosa muy importante que mencionar, la vida espiritual de él, que a partir de esa base de su vida espiritual y unida a Cristo, en unión con Cristo y la Eucaristía, hay una frase también que nosotros mencionamos, que la Eucaristía es la autopista hacia el cielo, es mi autopista hacia el cielo. Entonces, estar unido a Jesús, fortalecido con la Eucaristía y ayudado por el Espíritu Santo, Él le llega a las personas por medio del Internet. O sea, eso es fundamental mencionar, porque muchas veces no vale la pena querer llegar a la gente, pero si uno no está no está vacío, ¿verdad? vacío. Justamente uno da lo que tiene, ¿verdad? Y hablando entonces un poco de, ya que llegamos ya a un punto importante, ¿verdad? De la espiritualidad y todo, nuestra referencia actual, yo veo también en la región, ¿verdad? En 32, cuando hicieron la vigilia también tenía ahí su Carla Cutis, todo, ¿verdad? Es un beato que está bastante en alta, digamos así, ¿verdad? Entre los grupos de jóvenes, todo acá de nuestra región. Por su tan reciente vida, ¿verdad? En el sentido de que fue en 2006 que falleció, es muy actual, ¿verdad? Usaba el internet, todo, entonces nos llega mucho. Pero también tenemos a lo largo de la historia de la iglesia otros santos que también muy jóvenes marcaron historia, ¿verdad? Cada uno usando de lo que tenía en su momento, en su época, y, y yo creo que hablar de un santo joven que realmente así es una inspiración total, podríamos hablar de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Ella falleció con 24 años y, Dios mío, doctora de la iglesia. ¿Quién consiguió eso? Entonces, Santa Teresita en su época no tenía internet ni nada de esas cosas, pero ella nos enseña
la pequeña vía, ¿verdad? De santidad, de ser fiel en lo poco, de hacer bien y con amor lo poquito que Dios nos confía y también invitar a todos a conocer un poquito de su historia, ¿verdad? Un ejemplo para nosotros. Hay otro santo también que me gustaría que el padre me ayudara a rememorar, este santo patrón de los monaguillos también. Eh, a ver si Santo podemos. Domingo, No, Santo ¿no? Domingo. Ahí está soplando, soplando. Acá, atrás de cámara. Santa Tarcisio. Ejercicio. Ah, el de la Eucaristía, La ¿verdad? Eucaristía. Ajá. Entonces hay tantos santos así que Hay cada uno. ese de México, Viva Cristo Rey. Ah, sí, sí. José Sánchez. Sí, él también su historia es Acá Blas, atrás de cámara, estás bien informado. Entonces, nuestro gurú. agradecemos también por la inspiración del Espíritu Santo la que nos sopla acá. Nos habla muy en alto. Muy de cerca, atrás de cámara. Entonces también ver que cada uno en su época con lo que tenía hizo lo que pudo, ¿verdad? Y no fue poco, ¿verdad? Entonces para nosotros es realmente, creo que mirar, evidentemente no vamos a conseguir hacer lo mismo, ¿verdad? Incluso algo de Santa Teresita que llama mucho la atención. Una vez leí su biografía y, y ella tenía una humildad tan grande y ella decía que se asustaba, porque se sentía muy triste porque ella miraba el ejemplo de santidad de, no sé, un San Francisco de Asís, por ahí que dejó todo, ¿verdad? Un Santo Tomás de Aquino, re genio, ¿verdad? Y ella pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a ser santa? Teniendo a estos como ejemplo, ¿verdad? Acá Giselle dice las cosas y a mí me vienen las preguntas, ¿verdad? O sea, Giselle explica y a mí me vienen las preguntas que le hago al padre, ¿verdad? Y la pregunta sería, gracias Giselle por comentar, ¿cómo un joven hoy en día puede ser santo, ¿verdad? Porque como ella decía, en esa época ya, esas personas, esos personajes importantes para la iglesia, veía a otros santos de los primordios de la iglesia y veía también, quiero hacer, dejar todas las cosas. Hoy en día es imposible dejar todos tus bienes y salir y estar por la calle, pedir limosna como San Francisco de Asís, ¿verdad? De abandonarte totalmente a Cristo, porque son otras realidades de hoy en día. Y cómo hoy en día un joven puede ser santo enfrentándose a todas las realidades que vivimos, ¿verdad? Que no es fácil, que nosotros los jóvenes sabemos que no es fácil. Muy bien, el llamado a la santidad, como ya habíamos mencionado, no es solamente en cuanto buscar a través de las buenas obras hacer obras extraordinarias, sino de lo ordinario, de lo común en el día a día. Todos llamados a la santidad, no buscando o pretendiendo hacer obras extraordinarias, sino lo ordinario, hacer bien y con amor. Pero también en cuanto para nuestros jóvenes el llamado a la santidad, podríamos decir y encontrar, ¿verdad?, varias formas o medios para alcanzar la santidad en cuanto, primeramente, la condición del joven ante lo que hoy en día el mundo acecha, ¿verdad?, y presenta a nuestros jóvenes, es en cuanto nosotros hay que enseñar y educarle en cuanto el camino a la santidad o los medios para alcanzar la santidad es la obediencia a Dios. Obediencia y sobre todo, digamos, en cuanto a someterse a buscar, digamos, de las cosas ordinarias en hacer y en cumplir bien. También hay muchos medios en cuanto para, digamos, formar y educarles, digamos, en cuanto a eso, en hacer bien las cosas, la obediencia, el cumplimiento de los mandamientos, de los preceptos. Hay muchos factores y sobre todo enseñanzas la cual la iglesia nos da a todos por igual, pero a nuestros jóvenes especialmente hoy en día, en cuanto a eso. Siempre verá basándonos en cuanto a lo que la iglesia enseña ya, no pretender o buscar enseñarle a ellos que hagan cosas extraordinarias, sino lo ordinario, lo común, hacer bien y con amor. Y después la obediencia, obediencia a Dios, obediencia a los padres, si están estudiando, que se formen, que se eduquen, que se esfuercen en sus momentos de hacer sus tareas, sus momentos del examen,
todo, digamos, en cuanto a un buen cumplimiento, en cuanto a la disciplina. Disciplina, en cuanto a cumpliendo bien todo lo que es su vida y todo lo que es, digamos, en cuanto a su realidad como joven. La pregunta deberíamos haber dicho, ¿qué es la santidad, verdad, Giselle? Esa sería la pregunta correcta, ¿verdad? Y estábamos mencionando también que justamente hacer lo ordinario, como decía también San José María Escrivá, ¿verdad? Que un grande personaje también de la Iglesia Católica que enseñaba justamente eso, que la santidad es hacer las cosas ordinarias bien día a día. Y él decía también Exacto. una frase muy famosa de él, sé útil, deja rastro, ¿verdad? Tipo, haz algo. Sí. No te quedes así sentado, ¿verdad? Viendo que la vida está pasando. Entonces también, algo, que tal vez un problemita también sea el miedo al liderazgo, ¿verdad? Nosotros enfrentamos eso, por ejemplo, en los grupos de jóvenes, hay siempre la dificultad de encontrar un líder, en la pastoral encontrar un líder, siempre tenemos esa dificultad de encontrar a alguien que se vaya y haga, ¿verdad? Entonces tal vez también un problemita de que dificulte un poco este camino de santidad sea que el joven no tenga miedo de hacer algo, de asumir responsabilidades, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la salvación depende de nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Entonces, Hay una frase justamente que dijo Juan Pablo II en uno de los encuentros, las jornadas mundiales de la juventud. Yo había escuchado traducida al español, pero no sé si él dijo en español. Decía, no tengáis miedo. miedo. Ya había escuchado esa, pero es Sí. impresionante. La forma inclusive que él dice luego es impactante, te llega hasta el fondo del alma. Yo había escuchado ese video, ¿verdad? Ese fragmento de él donde él decía eso, ¿verdad? A los jóvenes. Sí. eh, entonces ya agarrando el gancho de Juan Pablo II, JMJ. Juan Pablo II fue, yo particularmente no me recuerdo mucho de él cuando él falleció, yo era criatura así de la tele y eso, pero llegué a estudiar un poquito sobre su vida y es impresionante cómo yo creo que ahí llega muy fuerte el punto del liderazgo, de no tener miedo de hacer lo que tenés que hacer, ¿verdad? Eh, Mi formación profesional es en economía, entonces siempre llegamos al punto de el comunismo, el capitalismo, ¿verdad? Y Juan Pablo II vivió en una época donde el comunismo era muy latente en Europa. Y una vez cuando estaba leyendo su biografía, yo tuve que parar y decir, Dios mío, este señor. Eh, Casi nunca tuvo miedo, podríamos decir, de Él enfrentarse se a las fue, personas más peligrosas de su momento, ¿eh? él vivió bajo el régimen comunista y la primera cosa que hizo como papa fue visitar a su país, Polonia, que en aquella época estaba bajo la Unión Soviética, y se va en un país comunista a decirle a la gente que no tengan miedo de exigir sus derechos y no sé qué, que no tengan miedo. Y yo me quedé, Dios mío, este señor. Ahora me viene la frase, decía, no tengáis miedo de mirarlo a él, decía. Así mismo, Exactamente. el Y, espíritu. y yo creo mm, que Juan Pablo II fue uno de los grandes santos de también de esta era, ¿verdad? Que actuó mucho en la parte social y política. Tantos cambios, ¿verdad? Hubo en el mundo durante el tiempo de su mandato, ¿verdad? Digamos así. Eh, y nosotros vemos que no, él no tenía miedo. La JMJ nació con él también, entonces hasta hoy vemos a jóvenes del mundo entero que se reúnen a cada tantos años en lugares diferentes y siempre somos instados a la acción. Podríamos decir que es un gran referencial padre también, ¿verdad? De nuestros tiempos, San Juan Pablo II. Sí, es un santo de gran referencia también para nosotros en cuanto al ánimo y el animar al pueblo de Dios y a nosotros también, para nosotros una figura muy importante en cuanto liderando nosotros o estando al frente de determinados grupos, también de esa forma animar al pueblo de Dios y especialmente animar a nuestros jóvenes. Y bueno, entonces creo que vamos llegando a la parte final.
de nuestro primer episodio. Hay tantas cosas por hablar. Justamente lo que iba a decir ahora, si era por preguntar, porque los jóvenes somos curiosos, si era por preguntar todas las cosas que en el transcurso de este momento de diálogo íbamos a estar acá 1, 2, 3 horas y intentamos que sea algo resumido, algo corto, pero no se puede, ¿verdad? Si que guaraní se dice ñengatuja, así va los episodios, ¿eh? Cuando somos de hablar bastante, ¿verdad? Y creo que también una oportunidad, Giselle, de poder hacer unas preguntas, algo interesante, así más, algo juvenil también al sacerdote, acá párroco de nuestra parroquia. Y Giselle tiene unas preguntitas preparadas que a mí también me gustaría escuchar. Tenemos entonces dos clases de contenido, digamos así. Episodios más formales, donde vamos a estar siempre con un invitado, siempre con un tema, donde Cristian y yo vamos a estar hablando. Y tenemos episodios más light, ¿verdad? Donde va a estar Jam, que es el coordinador de la PJ, y el otro Cristian también, que van a estar trayendo un invitado y haciendo una conversación más informal, sin un tema específico, así. Entonces, pero en nuestros episodios con Cristian, siempre al final de cada tema nosotros tenemos un ping pong con el invitado. Que Entonces, está bastante de moda por ahora, por eso queríamos traer esta dinámica para poder implementar acá en nuestros episodios, que vemos que es bastante interesante y creo que también que va a ser divertido para la gente que estará observando viendo eso. entonces iniciamos, Padre Gabriel, un santo favorito. Un santo favorito. Siempre me guié y me gustó mucho la vida de santidad de San Pablo, apóstol. Para mí es una figura muy importante en lo personal, pero también muy importante en la vida de la iglesia. En cuanto a su figura, desde el momento del encuentro con Cristo, es la conversión de San Pablo. Padre, una locura de la juventud realizada. Una locura, de las muchas. No tengo algo bien concreto, pero una locura en cuanto solamente quiero basarme cuando me invitaron para hacer el encuentro vocacional. En cuanto una locura de la juventud realizada es recibiendo esa invitación para participar de un encuentro vocacional. Primera pregunta que hice a quien me invitó fue que si se jugaba fútbol todos los días. Y aquel compañero o amigo que me había invitado me dijo, sí, todos los días jugamos fútbol. Y entonces sí me voy al encuentro vocacional. Cosa que tenemos más. Me animó más una locura, una respuesta basándome en el querer solamente jugar fútbol en los días de encuentro. Vamos a anotar para... Padre, un día inolvidable. Un día inolvidable. El día inolvidable para mí fue el día de mi ordenación diaconal. El día de la ordenación diaconal, el primer paso para la consagración. Fueron momentos como si fuera ya, digamos, dando ese paso, acercándome ya a la ordenación presbiteral, pero es un gran paso, un paso decisivo. Es un paso decisivo. Y yo me acuerdo de ese día de la ordenación diaconal, digamos, los nervios, la emoción, todo cargado, digamos, en cuanto a lo que se refiere a ese día. Un día inolvidable para mí, estando ahí y después la postración ya para la ordenación. Llegó el día ahí, Todas las emociones ahí que concentradas. concentrada. Me recuerda ese meme. Es hoy, es hoy. Es hoy. Es hoy. Un sueño por cumplir. Sueño por cumplir. Sueño por cumplir, yo siempre más bien me baso en cuanto en el cumplimiento o buen cumplimiento de lo que se me pide a través, ya sea, digamos, por medio de la iglesia, el cumplimiento de lo que se refiere a mi ministerio sacerdotal. Hacer bien las cosas o tratar de hacer bien las cosas y como pide la iglesia y también en plena comunión y obediencia a lo que es, digamos, la figura del obispo, de nuestro obispo. Un libro, música o película favorita.
Me interesa saber esa pregunta. El Vamos a padre, escuchar rock and detallada. roll. No creo que diga rock metálico, ¿verdad? Heavy metal. No, música. Bueno, espero no escandalizar con la música que escucho. Pero también siempre me lanzo, digamos, en cuanto a lo que es parte de nuestra cultura e identidad, es la música paraguaya. La música paraguaya siempre, digamos, en cuanto ¿Pulca sería? serían las polcas Ujú. y más guaraní. Bueno, Guaraní. Y película favorita es justamente Los Cristeros. esperaba que diría Santi o algo así. De 3 horas esa película. No, Los Cristeros para mí fue una buena película Esa que Bastante fuerte, ¿eh? Viva Cristo Rey, Viva ¿verdad? Cristo Rey, Los Cristeros. Las películas más fuertes que he visto. Esa y Pasión de Cristo Así. de Mel Gibson son fuertes. Y como somos muy democráticos, ¿verdad, Cristian? Le hicimos 5 preguntas al padre. Sí. Entonces, queda a criterio si el padre quiere devolver alguna pregunta. Y lamentablemente solamente una, ¿no? Solo para aclarar. En el caso de que haga 3 preguntas, ya saben que era una solamente. Una pregunta para Por el usted. guión. La finalidad o el sueño de lo que es, digamos, del grupo en sí, la finalidad. ¿Qué finalidad ustedes tienen así? Propósitos y sueño por cumplir, siendo líderes en el grupo, con el grupo la cual están acompañando. Yo creo que uno de los grandes objetivos que la PJ tiene es aumentar su alcance y su eficiencia en la evangelización, ¿verdad? No es solamente llegar a muchos jóvenes, es que esos jóvenes realmente tengan su encuentro personal con Cristo y que den frutos, ¿verdad? No es solamente hacer un encuentro y ay, esperamos que tengan 100 jóvenes, ay, 100 jóvenes, cumplimos nuestra misión. No, Mm, nuestra misión va a ser cumplida si esos 100 jóvenes se van a buscar la confesión, si esos 100 jóvenes se van a participar de la misa dominical, a rezar el rosario, ¿verdad? Entonces yo creo que todo lo que la PJ hace, este proyecto también, la gran finalidad es conseguir realmente hacerle llegar al joven ese llamado a la santidad, ¿verdad? Que todos somos llamados. Y yo podría decir en lo personal, y complementando lo que ella dice también, apoyar con los elementos y con mi conocimiento básico que tengo también, que voy aprendiendo poco a poco, de que por medio de la comunicación, por medio de las redes sociales, por medio de todas las posibilidades que la tecnología nos ofrece a los jóvenes hoy en día, ayudar al equipo fervoroso, podría decir, porque yo estaba observando hace más de un año que están con el proyecto y prácticamente yo podría decir que casi en ningún momento Giselle se desanimó y el equipo también. Todo el tiempo está batallando. Entonces, personalmente, en lo personal yo podría decir apoyar para que esto pueda surgir con la gracia de Dios, que se pueda llevar a cabo también. Complementando totalmente lo que dice Giselle. Justamente, yo creo que nada de... Uno de los grandes miedos que siempre tuvimos fue de hacer algo por nosotros. Esa tentación de lucir, ¿verdad? Esa tentación de, ay, nuestro grupo, ¿verdad? Eh, y este proyecto, por ejemplo, le presentamos al padre, ¿verdad? Hicimos todo un proyecto así. Y cuando la idea del podcast tenemos desde hace unos 2 años, pero el proyecto en sí, cuando realmente miramos, vamos a hacer el presupuesto, todo hace algunos meses atrás, y nos reunimos con parte del equipo del podcast, miramos, necesitamos fabricar un 6 millones. Y nosotros con una cajita de 1 millón por ahí. ¿Y cómo vamos a hacer? No sabemos, pero Dios proveerá, ¿verdad? Una de las cosas que durante el tiempo en que fui coordinadora, cuando salí le dije eso a Jan, le dije eso a los líderes de los grupos de jóvenes, es que durante todas las actividades que hacíamos, a veces parece que todo estaba saliendo mal, pero cuando haces algo por Dios, siempre en el último momento Él va a solucionar.
Y así también fue con el podcast, ¿verdad? Nosotros teníamos ahí un presupuesto gigante, prácticamente nada de dinero y fuimos juntando, nosotros donando y así fuimos consiguiendo y todavía no estamos en lo que queremos, ¿verdad? Pero ya, gracias a Dios, conseguimos arrancar con este proyecto. Y de mi parte también, aprovechando la oportunidad, también felicitarle a Giselle y a todo el equipo, ¿verdad? A Jean, que es el coordinador, a Miguel, la parte logística, parte de sonido, parte de ambiente, Nuestro técnico. técnico, realmente por todo el esfuerzo, porque realmente ellos fueron los que más estuvieron atrás, fueron atrás de las donaciones, patrocinadores, adquirir los elementos Ciudad del Este, todo el tiempo comunicándose. Yo también estaba un poquito más alejado, pero en lo que podía también, pero felicitarle realmente por el sincero esfuerzo y cariño y el deseo de querer evangelizar. Aprovechando que dijiste algo muy importante que me está olvidando, los patrocinadores. Nosotros tenemos acá en el podcast, vamos a tener la dinámica de auspiciantes. Entonces, como mencionamos en el comienzo, los auspiciantes de este episodio son Impactos Muebles y JJ Variedades. Si alguien se interesa en auspiciarnos los próximos episodios, pueden contactarse con nosotros. Hacemos como los jóvenes, mamá, así, ¿saben? Año, así como los japoneses, así como, para que más gente se una a nosotros, que necesitamos. Y agradecer también al padre Gabriel, ¿verdad? Que fue el que dio el ok, ¿verdad? Para arrancar con este proyecto. Entonces, muchas gracias, padre, por participar, también por aceptar esta invitación y por estar compartiendo con nosotros un poquito de tu historia, tu trayectoria y enriquecernos con tu experiencia, ¿verdad? Sacerdotal también. Muy bien, yo les felicito también al equipo, a la coordinación en cuanto a este inicio de buscar y de utilizar los medios de comunicación para hacer llegar nuestros momentos de compartir, nuestros momentos tal vez en el día de mañana puede ser ya algo más también de formación, compartir experiencias de fe entre nosotros. Entonces de esa manera mi agradecimiento también a ustedes por la invitación, por haber compartido con ustedes y darme este espacio también para hacernos conocer más y también de esa manera compartir la vida de fe y la vida de la iglesia como comunidad parroquial. Y tenemos un Regalo. recuerdito, padre. Muchas gracias. Vamos a ver, primer día, la próxima que voy a querer venir otra vez. Le hicimos un recuerdo, después le pedimos un poquito un shake, no sé lo que el sacerdote tiene. Muy bien. Un recuerdito de PJ. participación del podcast. Muy bien, muchas gracias. Tu espacio católico conectando fe y vida en cada episodio. Amén. Entonces, siendo así, damos por finalizado el primer episodio de nuestro PJcast. Síguenos en Instagram, en nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios. Hasta luego.